En un pequeño pueblo de Chihuahua, México, durante la década de 1980, María Elena, una joven de 17 años, se ve atrapada en la desesperación de su padre alcohólico, quien, ahogado en deudas, toma la decisión más terrible de su vida. Joaquín, el Apache, un joven humilde que trabaja en el campo, se convierte en testigo de una injusticia que cambiará para siempre el rumbo de ambos. Una historia de dignidad, amor y redención que muestra cómo el verdadero valor no se mide en dinero, sino en la compasión del corazón humano. El sol de marzo caía implacable sobre el pueblo de San Jerónimo, Chihuahua, tiñendo de ocre las casas de adobe que se extendían como cicatrices en el paisaje árido. Las calles polvorientas parecían suspirar bajo el peso del calor, mientras los perros callejeros buscaban sombra bajo los escasos árboles que rodeaban la plaza principal. Era 1984, y México atravesaba una de sus crisis económicas más severas, algo que se sentía especialmente crudo en estos pueblos olvidados del norte del país. María Elena Vázquez se asomó por la ventana de su humilde casa, observando cómo las nubes de polvo se alzaban con cada ráfaga de viento. A sus 17 años, poseía esa belleza natural que caracteriza a las mujeres del norte mexicano: ojos oscuros como el café de olla, cabello negro azabache que le caía en ondas suaves hasta la cintura, y una sonrisa que podía iluminar incluso los días más grises. Pero esa mañana, su rostro reflejaba una preocupación que no correspondía a su edad. «María Elena, ven acá, muchacha». La voz áspera de su padre, Aurelio Vázquez, resonó desde la cocina. María Elena suspiró profundamente, alisándose el vestido floreado que había heredado de su madre fallecida 3 años atrás. Cada día se parecía más a ella, algo que parecía atormentar a su padre en lugar de consolarlo. Al entrar a la cocina, encontró a Aurelio sentado en la mesa de madera desgastada, con una botella de tequila medio vacía frente a él. Sus ojos inyectados de sangre la miraron con una mezcla de dolor y algo que ella no lograba descifrar completamente. A los 45 años, Aurelio había sido un hombre trabajador, mecánico de oficio, pero la muerte de su esposa lo había sumergido en un abismo de alcohol y deudas que parecían no tener fondo. «Papá, son apenas las 10 de la mañana», murmuró María Elena con suavidad, tratando de no sonar reprochante. «No me vengas con sermones, muchacha. Siéntate, tenemos que hablar». María Elena obedeció, sintiendo cómo un nudo se formaba en su estómago. Las conversaciones serias con su padre nunca traían buenas noticias. Observó las manos callosas de Aurelio, que temblaban ligeramente al servirse otro trago. Esas mismas manos que antes arreglaban motores con destreza, ahora apenas podían sostener un vaso sin derramar su contenido. «Mira, mija», comenzó Aurelio evitando su mirada. «Las cosas están muy difíciles, muy difíciles. Ya lo sé, papá, pero encontraremos la manera de salir adelante, como siempre lo hemos hecho». Aurelio soltó una risa amarga que se convirtió en tos seca. «No, esta vez es diferente. Le debo dinero a gente peligrosa, María Elena, gente que no entiende de plazos ni de súplicas». María Elena sintió como la sangre se le helaba en las venas. Había escuchado rumores sobre los prestamistas que operaban en la región, hombres sin escrúpulos que se aprovechaban de la desesperación ajena. «¿Cuánto les debes, papá?» «50,000 pesos. Y con los intereses ya son 70,000. La cifra cayó como una losa sobre María Elena. Era una cantidad astronómica para una familia que apenas conseguía dinero para comer. Trabajaba medio tiempo en la tienda de don Ramón, pero su salario apenas alcanzaba para los gastos básicos. «Podemos hablar con ellos, pedirles más tiempo. Yo puedo trabajar más horas, buscar otro trabajo». «No funciona así, mija. Estos hombres no son de los que esperan. Vinieron ayer por la noche y me dieron una semana para conseguir el dinero completo». María Elena se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro, como hacía siempre que estaba nerviosa. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando soluciones que parecían no existir. «¿Y si vendemos la casa? ¿Quién va a comprar esta posilga? Además, no vale ni la mitad de lo que debo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?» Aurelio guardó silencio durante varios minutos, terminando su vaso de tequila. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extraña, como si las palabras le causaran dolor físico. «Hay una manera, María Elena, una manera que no me gusta, pero...» «¿Cuál?» «Don Evaristo Morales, el ganadero rico del pueblo de al lado.
Él está buscando una esposa joven. María Elena se detuvo en seco. Don Evaristo era un hombre de casi 60 años, viudo, conocido por su mal carácter y sus negocios turbios. La idea de siquiera considerarlo como pretendiente le revolvía el estómago. «Papá, no puedes estar hablando en serio. Él está dispuesto a pagar bien, muy bien, suficiente para saldar las deudas y que nos sobre para empezar de nuevo». «¡Estás loco! Yo no soy mercancía que se pueda vender». Aurelio se puso de pie bruscamente, derribando la silla en el proceso. Sus ojos brillaban con una furia que María Elena reconoció como la que aparecía cuando había bebido demasiado. «No tienes opción. Ninguno de los dos la tenemos. ¿Crees que esto es fácil para mí? Eres mi única hija, lo único que me queda de tu madre. Entonces actúa como mi padre, no como mi proxeneta». La bofetada resonó en la pequeña cocina como un trueno. María Elena se llevó la mano a la mejilla, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Nunca antes su padre la había golpeado, ni siquiera en sus peores momentos de ebriedad. Aurelio se quedó inmóvil, observando su propia mano como si fuera un objeto extraño. La realidad de lo que acababa de hacer parecía golpearlo con más fuerza que el alcohol. «María Elena, perdóname, mija, ¿No quisiste qué? ¿Golpearme o venderme al mejor postor?» Sin esperar respuesta, María Elena salió corriendo de la casa, dejando atrás los gritos de su padre pidiendo que regresara. Corrió por las calles empedradas sin rumbo fijo, sintiendo cómo el viento seco le quemaba las mejillas húmedas de lágrimas. Se detuvo frente a la iglesia del pueblo, un edificio colonial de piedra cantera que había resistido los embates del tiempo y las revoluciones. Desde pequeña, cuando las cosas se ponían difíciles, solía refugiarse en este lugar. Empujó la pesada puerta de madera y entró al interior fresco y silencioso. El padre Miguel estaba arreglando las flores del altar principal. Era un hombre mayor, de cabello blanco y ojos bondadosos, que había llegado al pueblo hacía más de 20 años y se había convertido en confidente de medio San Jerónimo. «María Elena, hija mía, ¿qué te trae por aquí a esta hora?» Ella se acercó lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Padre, ¿qué hace una persona cuando no tiene salida? Cuando todas las opciones son malas». El padre Miguel dejó las flores y se acercó a ella, invitándola a sentarse en una de las bancas de madera. «Cuéntame qué está pasando, hija». María Elena le relató toda la conversación con su padre, las deudas, la propuesta de don Evaristo. El padre Miguel la escuchó en silencio, con esa paciencia infinita que caracteriza a los buenos pastores. «Tu padre está desesperado, María Elena. La desesperación hace que las personas tomen decisiones que jamás considerarían en circunstancias normales. ¿Eso lo justifica?» «No lo justifica, pero ayuda a entenderlo. Aurelio te ama, de eso estoy seguro, pero el miedo puede ser más poderoso que el amor si no sabemos controlarlo. ¿Y qué puedo hacer? No tengo dinero, no tengo propiedades, no tengo nada que ofrecer. Tienes fe, hija, y a veces la fe mueve montañas cuando menos lo esperamos». María Elena quiso creer en las palabras del padre Miguel, pero en ese momento la fe se sentía como un lujo que no podía permitirse. Salió de la iglesia más confundida que antes, caminando lentamente hacia su casa, mientras el sol comenzaba a declinar. Al llegar encontró a su padre sentado en el porche, con la botella de tequila casi vacía a su lado. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. «María Elena, perdóname, sé que lo que te pedí está mal, pero no veo otra salida». Ella se sentó a su lado, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo violáceo. «Papá, ¿qué diría mamá si supiera lo que estás pensando hacer?» Aurelio se cubrió el rostro con las manos, y por primera vez en años María Elena lo vio llorar. «Tu madre me mataría. Ella te quería tanto, tanto que daría su vida 1000 veces antes que verte sufrir. Entonces, ¿por qué estás dispuesto a hacerlo?» «Porque tengo miedo, mija, miedo de que nos maten a ambos si no pago. Estos hombres no tienen compasión». María Elena tomó la mano áspera de su padre entre las suyas. «Debe haber otra manera, papá. Tiene que haberla». Aurelio negó con la cabeza, con la resignación de quien ha explorado todas las posibilidades. «Don Evaristo viene mañana por la tarde. Quiere conocerte oficialmente antes de cerrar el trato». «¿El trato?» «Quiere casarse contigo el próximo sábado. Dice que mientras más pronto mejor». María Elena sintió cómo el mundo se desplomaba a su alrededor.
7 días. Tenía apenas 7 días antes de que su vida se convirtiera en una pesadilla sin retorno. Esa noche, María Elena no pudo dormir. Se quedó despierta, observando la luna llena que se filtraba por su ventana, preguntándose si habría alguna manera de escapar de su destino. En algún lugar del pueblo, sabía que había otros jóvenes de su edad pensando en el futuro con esperanza y emoción. Ella, en cambio, se enfrentaba a la perspectiva de convertirse en la esposa de un hombre que podría ser su abuelo. Mientras las horas pasaban lentamente, María Elena comenzó a planear. Si tenía que enfrentar su destino, lo haría con la dignidad que su madre le había enseñado. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo, esperando que algo, cualquier cosa, pudiera cambiar el rumbo de los acontecimientos. Lo que María Elena no sabía era que en una humilde casa al otro lado del pueblo, un joven llamado Joaquín el Apache Herrera también había pasado la noche despierto, no por sus propios problemas, sino porque había escuchado rumores sobre lo que estaba pasando en casa de los Vázquez. Y aunque él no tenía dinero ni propiedades, tenía algo que valdría más que todo el oro del mundo: un corazón dispuesto a luchar por lo que era justo. El amanecer del jueves llegó con un cielo plomizo que presagiaba tormenta. Joaquín, el Apache Herrera, se despertó antes que el gallo del vecino, como era su costumbre desde que tenía memoria. A los 22 años, había desarrollado la disciplina férrea de quienes han conocido la pobreza desde la cuna y saben que cada día es una batalla que debe ganarse con trabajo y sudor. Se incorporó en su petate, observando el interior de la pequeña casa de adobe que compartía con su abuela Esperanza. Las paredes agrietadas contaban historias de décadas de lluvias torrenciales y sequías implacables, pero el lugar irradiaba una calidez que ningún palacio podría igualar. Su abuela ya estaba despierta, como siempre, preparando café de olla en la cocina rústica. «Buenos días, abuelita», murmuró Joaquín acercándose a besar la frente arrugada de la anciana. «Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien?» Joaquín mintió con una sonrisa. En realidad, había pasado la noche dando vueltas en su cama, pensando en los rumores que había escuchado la tarde anterior en el campo. Trabajando junto a otros jornaleros en el rancho de don Sebastián, había oído conversaciones a medias, susurros que hablaban de Aurelio Vázquez, de deudas impagables y de una propuesta que helaba la sangre. «Abuela, ¿usted conoce a la familia Vázquez?» Esperanza levantó la mirada de la estufa de leña, sus ojos grises reflejando una sabiduría acumulada a lo largo de 80 años de vida. «Claro que sí, mijo. Aurelio era un buen hombre antes de que el alcohol se apoderara de él. Y María Elena, esa muchachita es un ángel. Se parece tanto a su madre que en paz descanse. ¿Qué sabe usted de los problemas que tienen?» Esperanza sirvió el café humeante en 2 tazas de barro desportilladas y se sentó frente a su nieto. Su expresión se ensombreció. «Los problemas de un hombre con deudas son como las espinas del nopal, mijo. Mientras más intentas quitártelas, más profundo se clavan. Aurelio le debe dinero a gente muy peligrosa. Y es cierto que quiere casarla con don Evaristo. Sí, mijo. Los rumores corren más rápido que el viento en este pueblo». Joaquín apretó los puños, sintiendo cómo la rabia le hervía en las venas. Conocía de vista a María Elena. La había visto en la iglesia los domingos, en la tienda de don Ramón, caminando por las calles del pueblo con esa gracia natural que la hacía destacar entre las demás muchachas. Nunca habían intercambiado más que saludos corteses, pero siempre había admirado su belleza y su aparente fortaleza. «Eso no está bien, abuela. Esa muchacha no puede casarse con ese viejo. ¿Y qué propones que hagamos, mijo? Nosotros no tenemos dinero para ayudar a Aurelio». Joaquín se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana que daba al corral donde pastaba su única posesión de valor: Canelo, un caballo alazán que había criado desde potro. El animal levantó la cabeza al sentir su presencia, relinchando suavemente. «Tiene que haber algo que se pueda hacer, abuela. Algo». Esperanza se acercó a su nieto, posando una mano cariñosa en su hombro. «Mijo, tienes el corazón más noble que he conocido, pero no puedes cargar con los problemas del mundo entero. A veces las cosas pasan por una razón que no entendemos. ¿Qué razón puede tener que una muchacha de 17 años se case con un hombre que podría ser su abuelo? Ninguna, mijo, ninguna buena razón». Joaquín desayunó en silencio, su mente trabajando sin descanso,
Sabía que don Evaristo Morales era un hombre despiadado que había acumulado su fortuna aprovechándose de la desgracia ajena. Tenía fama de maltratar a sus empleados y se rumoreaba que su primera esposa había muerto en circunstancias extrañas, aunque nunca se pudo probar nada. Después del desayuno, Joaquín se dirigió al rancho de don Sebastián, donde trabajaba como vaquero desde los 14 años. El trabajo era duro pero honesto, y aunque el salario era modesto, le permitía mantener a su abuela y ahorrar algunos centavos para el futuro. Don Sebastián era un hombre justo, de unos 50 años, que había heredado el rancho de su padre y lo manejaba con mano firme pero equitativa. Respetaba a Joaquín no solo por su destreza con el ganado, sino por su honradez y su carácter. «Buenos días, don Sebastián», saludó Joaquín quitándose el sombrero de palma. «Buenos días, Apache. Te ves preocupado, muchacho. ¿Qué te aqueja?» Joaquín dudó un momento antes de responder. Don Sebastián era conocido por su discreción, pero también por su sentido de la justicia. «Patrón, usted ha oído los rumores sobre la familia Vázquez». Don Sebastián suspiró profundamente, dejando la silla de montar que estaba revisando. «Sí, Apache, y me duele en el alma. Esa muchacha no merece ese destino. No hay nada que se pueda hacer». «¿Cómo qué? Aurelio le debe una fortuna a los Mendoza. Esos hombres no perdonan ni olvidan. Los hermanos Mendoza eran conocidos en toda la región por sus métodos violentos de cobro. Prestaban dinero a intereses usureros y cuando los deudores no podían pagar, las consecuencias eran terribles. Se decía que más de un hombre había desaparecido por no cumplir con sus obligaciones. Pero tiene que haber una manera, don Sebastián. No podemos quedarnos de brazos cruzados». Don Sebastián observó a su empleado con una mezcla de admiración y preocupación. Conocía a Joaquín desde niño y sabía que cuando se le metía algo en la cabeza, no había manera de hacerlo desistir. «Apache, tu corazón te honra, pero esto es más grande que nosotros. Don Evaristo tiene dinero e influencia. Nosotros solo somos gente trabajadora. El dinero no lo es todo, patrón. No, pero en este caso, es lo único que puede salvar a esa muchacha». Joaquín pasó el día trabajando con el ganado, pero su mente estaba en otra parte. Mientras arreaba las vacas hacia el pasto, pensaba en María Elena, en el terror que debía estar sintiendo, en la injusticia de una situación que ninguna persona debería enfrentar. Al caer la tarde, cuando terminó su jornada laboral, Joaquín se dirigió hacia el centro del pueblo. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que estaba pasando en casa de los Vázquez, aunque no supiera exactamente qué podía hacer al respecto. Se apostó discretamente en la esquina que daba vista a la humilde casa de adobe, esperando. No tuvo que esperar mucho. A las 6 de la tarde, una camioneta negra se detuvo frente a la casa. De ella descendió don Evaristo Morales, un hombre corpulento de cabello canoso y bigote espeso, vestido con un traje que contrastaba grotescamente con la humildad del barrio. Joaquín sintió cómo se le revolvía el estómago al ver al hombre caminar hacia la puerta con la arrogancia de quien sabe que tiene el poder de cambiar vidas con solo abrir la cartera. Aurelio abrió la puerta antes de que don Evaristo tocara, evidentemente nervioso. Los dos hombres intercambiaron algunas palabras en la entrada antes de que Aurelio lo invitara a pasar. Joaquín esperó unos minutos más antes de acercarse sigilosamente a la casa. A través de la ventana entreabierta pudo escuchar fragmentos de la conversación que se desarrollaba en el interior. «Una muchacha muy hermosa, Aurelio. Creo que haremos buenos negocios. Don Evaristo, quiero que entienda que María Elena es una buena muchacha. Nunca ha dado problemas y... Tranquilo, hombre. Sé cómo tratar a las mujeres. Será bien cuidada, te lo aseguro». Joaquín apretó los dientes al escuchar el tono condescendiente de don Evaristo. Estaba hablando de María Elena como si fuera una yegua que estuviera comprando. «¿Cuándo podemos hacer oficial el compromiso?» «Mañana mismo, si quieres. Mientras más pronto, mejor. Ya he esperado demasiado. ¿Y el dinero? Tendrás tu dinero el día de la boda. Ni un centavo antes». Joaquín escuchó pasos acercándose a la ventana y se alejó rápidamente, escondiéndose detrás de un árbol. Momentos después, María Elena apareció en la sala y lo que vio le partió el corazón. La muchacha estaba pálida, con los ojos rojos de tanto llorar. Llevaba puesto su mejor vestido, pero se veía pequeña y vulnerable, como un cordero ante el lobo. Don Evaristo se acercó a ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres María Elena. Realmente eres hermosa, muchacha. Creo que seremos muy felices juntos.
Sí, señor, murmuró María Elena sin levantar la mirada. Mírame cuando te hablo, niña. Pronto serás mi esposa y debes aprender a mostrar respeto. María Elena levantó la cabeza lentamente y Joaquín pudo ver en sus ojos un dolor tan profundo que le atravesó el alma como una daga. Mejor, mucho mejor. Mañana vendré con el padre Miguel para formalizar el compromiso. La boda será el sábado por la tarde. ¿Tan pronto? Aurelio, hicimos un trato. No me hagas arrepentirme. Don Evaristo se acercó a María Elena y antes de que ella pudiera reaccionar, le tomó la barbilla con una mano áspera. Eres realmente hermosa, muchacha. Valdrás cada peso que voy a pagar por ti. Joaquín sintió cómo la rabia lo consumía. Sin pensarlo 2 veces, se apartó del árbol y se dirigió hacia la puerta, pero algo lo detuvo. Una voz interior le decía que irrumpir en ese momento solo empeoraría las cosas para María Elena. Don Evaristo salió de la casa pocos minutos después, con la satisfacción pintada en el rostro. Subió a su camioneta y se alejó, dejando atrás una estela de polvo y desesperanza. Joaquín esperó hasta que el vehículo desapareció completamente antes de acercarse a la casa. A través de la ventana pudo ver a María Elena abrazando a su padre, ambos llorando en silencio. Esa noche Joaquín regresó a su casa con el corazón destrozado, pero con una determinación férrea. Encontró a su abuela tejiendo en el porche, aprovechando la luz tenue de la luna. «Abuela, tengo que hacer algo. No puedo quedarme de brazos cruzados». Esperanza dejó su tejido y observó a su nieto con esos ojos que habían visto tanto dolor y tanta injusticia a lo largo de los años. «¿Qué tienes en mente, mijo?» «No lo sé todavía, pero tiene que haber una manera. Esa muchacha no puede casarse con ese hombre. ¿Y si no puedes hacer nada? Si las cosas están ya decididas». Joaquín se sentó junto a su abuela, observando las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. «Entonces al menos sabré que lo intenté, abuela. Mi padre siempre decía que un hombre se mide por lo que hace cuando nadie está mirando, cuando no hay recompensa a la vista». Esperanza sonrió con tristeza, recordando a su hijo fallecido, padre de Joaquín, que había muerto en un accidente cuando el muchacho tenía apenas 10 años. «Tu padre estaría orgulloso de ti, mijo, pero también te diría que no te metas en problemas que no puedes resolver. ¿Y si sí puedo resolverlos? Entonces que Dios te bendiga y te proteja, porque vas a necesitar mucha ayuda». Joaquín se acostó esa noche con un plan comenzando a formarse en su mente. No tenía dinero, no tenía influencia, pero tenía algo que don Evaristo nunca podría comprar: un corazón dispuesto a luchar por lo que era justo, sin importar el costo personal. Mientras el pueblo dormía, Joaquín el Apache Herrera se preparaba para la batalla más importante de su vida, una batalla que no se libraría con armas, sino con coraje, ingenio y esa fuerza misteriosa que solo el amor verdadero puede proporcionar. El viernes amaneció con un calor sofocante que parecía presagiar la tormenta emocional que se avecinaba. María Elena se despertó con los ojos hinchados después de una noche de llanto silencioso, sintiendo como si hubiera envejecido años en solo unas horas. Su padre ya no estaba en la casa, había salido temprano, probablemente para evitar enfrentar la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Se dirigió a la cocina y preparó café, más por costumbre que por hambre. Cada movimiento le dolía, como si su cuerpo se rebelara contra la situación que su mente se veía obligada a aceptar. Mientras removía el café, recordó las palabras de don Evaristo la noche anterior: «Valdrás cada peso que voy a pagar por ti». La frase resonaba en su cabeza como un martillo golpeando metal. El sonido de pasos en el porche la sobresaltó. Esperaba que fuera su padre, pero cuando abrió la puerta, se encontró con la figura familiar de doña Carmen, la vecina que había sido amiga íntima de su madre. «Buenos días, mija. ¿Puedo pasar?». María Elena asintió, agradeciendo la compañía. Doña Carmen era una mujer de mediana edad, con el cabello prematuramente canoso, pero ojos llenos de bondad. Había sido como una segunda madre para María Elena después de la muerte de su progenitora. «Escuché lo que está pasando, mija. Vine a ver cómo estás». «Estoy bien, doña Carmen», mintió María Elena, sirviéndole café a su visitante. «No me mientas, niña. Te conozco desde que eras así de pequeña», dijo doña Carmen, midiendo con sus manos. «Sé cuando estás sufriendo». María Elena no pudo mantener la compostura por más tiempo. Se derrumbó en los brazos de la mujer mayor, llorando con la desesperación de quien se ahoga y no ve salvación posible.
No sé qué hacer, doña Carmen. No sé cómo salir de esto. Cuéntame todo, mija. Desde el principio, María Elena relató toda la historia. Las deudas de su padre, la visita de don Evaristo, la propuesta de matrimonio que más parecía una transacción comercial. Doña Carmen la escuchó en silencio, acariciando su cabello como solía hacer su madre. Tu mamá me contó una vez que si algo le pasaba, yo debía cuidarte como si fueras mi propia hija. Creo que ha llegado el momento de cumplir esa promesa. ¿Qué quiere decir? Que no voy a permitir que te cases con ese hombre. Tiene que haber otra manera. ¿Cuál? Mi padre ya firmó los papeles preliminares. Don Evaristo viene esta tarde con el padre Miguel para hacer oficial el compromiso. Doña Carmen se quedó pensativa durante varios minutos, como si estuviera evaluando diferentes opciones en su mente. ¿Qué pasaría si tu padre no pudiera entregar lo que prometió? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si tú no estuvieras aquí cuando venga don Evaristo? María Elena la miró con sorpresa. La idea de huir nunca se le había ocurrido seriamente. ¿Y a dónde iría? No tengo dinero, no tengo familia en otros lugares. Tienes a mí, mija. Y tengo una hermana en Ciudad Juárez que te podría recibir hasta que las cosas se calmen. ¿Y mi padre? Los hermanos Mendoza lo matarían si no puede pagar. Ese es un problema que tu padre creó, María Elena. Tú no tienes por qué pagar por sus errores. La propuesta de doña Carmen era tentadora, pero María Elena sabía que no podía abandonar a su padre, por muy equivocado que estuviera. A pesar de todo, lo amaba y no podía vivir con la culpa de saber que había muerto por su culpa. No puedo hacerlo, doña Carmen, no puedo dejarlo solo. Entonces tendremos que encontrar otra manera. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, Joaquín se preparaba para poner en marcha el plan que había estado elaborando toda la noche. Su primera parada fue la casa de don Sebastián, su patrón, que lo recibió con sorpresa al verlo tan temprano. «Apache, ¿qué haces aquí? No trabajas los viernes. Don Sebastián, necesito pedirle un favor muy grande». «Dime qué necesitas, muchacho». Joaquín respiró profundamente antes de hablar. «Quiero pedirle prestado el dinero para pagar las deudas de Aurelio Vázquez». Don Sebastián se quedó inmóvil, como si no hubiera escuchado bien. «¿Estás loco, Apache? Estamos hablando de 70,000 pesos. Es más dinero del que tú podrías ganar en 10 años. Lo sé, patrón, pero estoy dispuesto a trabajar sin salario hasta pagárselo completo. Puedo trabajar el doble de horas, vender mi caballo, hacer lo que sea necesario. Muchacho, aunque yo tuviera esa cantidad de dinero disponible que no la tengo, tardarías toda la vida en pagármela. Entonces me llevará toda la vida. Pero no puedo permitir que esa muchacha se case con don Evaristo». Don Sebastián observó a su empleado con una mezcla de admiración y preocupación. Conocía a Joaquín lo suficiente para saber que no estaba bromeando. «Ni siquiera la conoces bien, Apache. ¿Por qué estás dispuesto a sacrificar tu futuro por una extraña?» «Porque es lo correcto, don Sebastián. Porque si no hago algo, nunca podré dormir tranquilo sabiendo que pude haber ayudado y no lo hice». Don Sebastián caminó hacia la ventana, observando sus tierras, sus animales, todo lo que había heredado de su padre y esperaba dejar a sus hijos. «Apache, aunque vendiera la mitad de mi ganado, no podría reunir esa cantidad tan rápido. Los Mendoza quieren su dinero hoy. ¿Y si habláramos con ellos? ¿Si les explicáramos la situación? Esos hombres no entienden de explicaciones, muchacho, solo entienden de dinero». Joaquín sintió cómo se le desplomaba el corazón. Su plan más ambicioso había resultado ser un sueño imposible. «Pero hay algo que sí puedo hacer», continuó don Sebastián. «Puedo hablar con otros rancheros, ver si entre todos podemos ayudar de alguna manera». «¿Usted haría eso? Tu nobleza me ha conmovido, Apache. Si tú estás dispuesto a sacrificarte por una muchacha que apenas conoces, lo menos que puedo hacer es intentar ayudarte». Joaquín salió de la casa de don Sebastián con una pequeña chispa de esperanza. Sabía que las posibilidades eran mínimas, pero al menos no estaba completamente solo en su lucha. Su siguiente parada fue la iglesia. Encontró al padre Miguel organizando los libros en su despacho, preparándose para la ceremonia de compromiso que tendría lugar esa tarde. «Padre, necesito hablar con usted». «Joaquín, hijo mío, ¿qué te trae por aquí?» «Padre, usted va a oficiar el compromiso entre María Elena y don Evaristo esta tarde, ¿verdad?» «Sí, así es, aunque debo confesar que no me siento cómodo con esta situación». «Entonces no lo haga, padre. Usted tiene el poder de detener esto». El padre Miguel suspiró profundamente, dejando los libros sobre el escritorio. «Hijo mío,
Mi trabajo es servir a Dios y a mi comunidad. Si me niego a oficiar este compromiso, don Evaristo buscará a otro sacerdote o, peor aún, podría tomar represalias contra la familia Vázquez. Pero esto no es un matrimonio, padre. Es una venta. Están vendiendo a esa muchacha como si fuera ganado. Lo sé, hijo, y me duele en el alma, pero mis manos están atadas. Joaquín se acercó al altar, observando la figura de Cristo crucificado que presidía la iglesia. Padre, ¿qué haría Jesús en esta situación? Jesús defendería a los inocentes, hijo mío, pero también sabía cuándo era el momento de actuar y cuándo era el momento de esperar. ¿Y qué momento es? Eso solo tú puedes decidirlo, Joaquín. Al salir de la iglesia, Joaquín se dirigió al centro del pueblo, donde ya se estaba corriendo la voz sobre el compromiso que tendría lugar esa tarde. Algunos lo comentaban con tristeza, otros con resignación, pero nadie parecía dispuesto a hacer algo al respecto. Se dirigió a la cantina de Don Polo, donde sabía que encontraría a algunos de los hombres más influyentes del pueblo. Efectivamente, allí estaba Don Ramiro, el presidente municipal, junto con otros comerciantes y propietarios. Joaquín, muchacho, ¿qué haces aquí? Este no es lugar para ti. Don Ramiro, vengo a pedirles ayuda. Todos ustedes conocen lo que va a pasar esta tarde con María Elena Vázquez. Sí, una situación muy lamentable, pero no hay nada que podamos hacer. ¿Cómo que no hay nada? Ustedes son los hombres más importantes del pueblo. Si se unen, pueden hacer algo. Muchacho, esto es un asunto privado entre Aurelio y don Evaristo. No podemos meternos. ¿Un asunto privado? Están vendiendo a una muchacha. Baja la voz, Apache. Don Evaristo tiene muchos negocios en la región. No podemos enemistarnos con él. Joaquín se dio cuenta de que había sido ingenuo al pensar que estos hombres arriesgarían sus intereses por una causa justa. Salió de la cantina con amargura, pero no derrotado. Ya era mediodía cuando se dirigió a la casa de los Vázquez. Sabía que don Evaristo llegaría en pocas horas y que el tiempo se le agotaba rápidamente. Encontró a María Elena sentada en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. Señorita María Elena. Ella levantó la mirada, sorprendida. Aunque se conocían de vista, nunca habían hablado directamente. Joaquín, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Vengo a decirle que no está sola, que hay gente que se preocupa por lo que le está pasando. María Elena esbozó una sonrisa triste. Gracias, Joaquín, pero me temo que las palabras de aliento no cambiarán mi situación. ¿Y si hubiera otra manera? ¿Cuál? Joaquín se acercó un poco más, bajando la voz. ¿Y si usted no estuviera aquí cuando venga don Evaristo? Ya alguien me sugirió eso, pero no puedo abandonar a mi padre. ¿Y si su padre entendiera que hay cosas más importantes que el dinero? María Elena negó con la cabeza. Mi padre está desesperado, Joaquín. El miedo lo está consumiendo. No razona con claridad. Entonces tendremos que ayudarlo a razonar. ¿Tendremos? Joaquín se quitó el sombrero con el respeto que su abuela le había enseñado a mostrar hacia las mujeres. Señorita María Elena, yo no tengo dinero ni propiedades. Soy solo un vaquero pobre que trabaja de sol a sol para mantener a mi abuela. Pero tengo algo que don Evaristo nunca podrá comprar. Un corazón dispuesto a luchar por lo que es justo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si usted está dispuesta a luchar por su libertad, yo estaré a su lado, pase lo que pase. María Elena sintió algo que no había experimentado en días. Esperanza. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, alguien le ofrecía una alternativa que no implicaba resignación. ¿Y qué propones que hagamos? Todavía no lo sé con exactitud, pero sé que dos personas juntas pueden lograr lo que una sola no puede. En ese momento, Aurelio apareció en la puerta con el rostro desencajado y una botella en la mano. ¿Qué hace este muchacho aquí? Lárgate. Mi hija no puede hablar con nadie antes de la ceremonia. Papá, Joaquín solo vino a... No me importa a qué vino. Que se largue antes de que llegue don Evaristo. Joaquín se puso el sombrero, pero antes de irse, miró directamente a los ojos de María Elena. Recuerde lo que le dije, señorita. No está sola. Mientras Joaquín se alejaba, María Elena sintió que algo había cambiado en su interior. Por primera vez en días, se atrevía a pensar que tal vez, solo tal vez, había otra manera de resolver esta situación. El reloj del pueblo marcaba las 3 de la tarde, cuando la camioneta negra de don Evaristo se detuvo frente a la casa de los Vázquez. El momento de la verdad había llegado. El aire de la tarde parecía espeso como miel cuando don Evaristo Morales descendió de su camioneta negra, ajustándose el saco que le quedaba estrecho sobre su corpulenta figura.
Sus botas de piel de víbora golpearon el suelo polvoriento con la autoridad de quien está acostumbrado a que sus pisadas marquen el ritmo de los eventos. Detrás de él venía el padre Miguel, con el rostro pálido y los ojos evitando mirar directamente hacia la casa de los Vázquez. Aurelio había estado esperando en el porche durante la última hora, dando vueltas como animal enjaulado, tomando tragos directos de la botella para calmar los nervios que le carcomían el estómago. Al ver acercarse a los dos hombres, se irguió y trató de componer una sonrisa, que resultó más una mueca grotesca. Don Evaristo, padre Miguel, los estaba esperando. Aurelio, respondió don Evaristo con frialdad, espero que tengamos todo listo. No me gusta perder el tiempo. El padre Miguel mantuvo la mirada baja cargando su libro de ceremonias como si pesara toneladas. Había pasado toda la mañana orando, pidiendo a Dios que le diera fuerzas para lo que estaba a punto de hacer o que le mandara una señal para detenerlo. Por supuesto, don Evaristo, María Elena está adentro, preparándose. Desde el interior de la casa se escucharon pasos lentos, medidos, como de alguien que camina hacia su propia ejecución. María Elena apareció en el umbral llevando el mismo vestido blanco que había usado para su confirmación 3 años atrás. Le quedaba un poco ajustado, pero era lo más parecido a un vestido de novia que poseía. Su rostro estaba pálido como la cal, pero había algo en sus ojos que no había estado ahí por la mañana. Una chispa de determinación que brillaba débilmente, como una vela que se niega a apagarse. «Ah, ahí está mi futura esposa», dijo don Evaristo con una sonrisa que helaba la sangre. «Te ves hermosa, muchacha. Ese vestido te queda perfecto». María Elena no respondió, limitándose a asentir levemente. Sus manos temblaban casi imperceptiblemente, pero mantuvo la compostura con una dignidad que contrastaba dramáticamente con la vulgaridad de la situación. «Padre Miguel», continuó don Evaristo, ¿podemos proceder? Tengo otros asuntos que atender antes del anochecer. El padre Miguel abrió su libro con manos temblorosas. Nunca en sus 25 años de sacerdocio había oficiado una ceremonia que le produjera tanta repugnancia moral. «Antes de proceder», dijo el padre con voz quebrada, «debo preguntar si ambas partes entran en este compromiso por su propia voluntad y sin coerción». Don Evaristo soltó una risa gutural. «Por supuesto, padre. ¿Verdad, María Elena?» Todos los ojos se dirigieron hacia la joven. El momento se extendió como una eternidad. María Elena abrió la boca para responder, pero las palabras parecían haberse atorado en su garganta. En ese preciso instante, un murmullo comenzó a escucharse desde la calle. Voces que se acercaban, pasos que resonaban sobre el suelo empedrado. Aurelio frunció el ceño, preguntándose qué podía estar pasando. El murmullo se convirtió en un rumor más claro y luego en voces distinguibles. Una pequeña multitud se estaba reuniendo frente a la casa, pero no eran curiosos casuales. Joaquín el Apache, Herrera, encabezaba el grupo, seguido por don Sebastián, doña Carmen, y para sorpresa de todos, varios de los trabajadores del campo y algunas mujeres del mercado. «¿Qué diablos está pasando aquí?», gruñó don Evaristo saliendo al porche. Joaquín se quitó el sombrero y se dirigió directamente a él, sin mostrar intimidación a pesar de la diferencia obvia en poder y recursos. «Don Evaristo, venimos a pedirle que reconsidere este arreglo. ¿Quién te crees que eres, muchacho? Esto no es asunto tuyo. Es asunto de todos cuando se comete una injusticia, señor». Don Evaristo bajó los escalones del porche, su rostro enrojeciéndose de ira. «¿Injusticia? Esto es un contrato legal entre 2 hombres adultos. Aurelio tiene deudas, yo tengo dinero, él tiene una hija, yo necesito una esposa. Es un intercambio justo». «María Elena no es una propiedad que se pueda intercambiar», replicó Joaquín manteniendo la voz firme. «Es una persona con derechos y con derecho a decidir su propio futuro». Doña Carmen se adelantó, con el valor que solo las madres pueden mostrar cuando defienden a sus hijos. «Esta niña perdió a su madre hace 3 años. Yo le prometí a su mamá que la cuidaría. No voy a permitir que la vendan como si fuera ganado». «¡Suficiente!», rugió don Evaristo. «Aurelio, controla a esta gente, o el trato se cancela». Aurelio se tambaleó tratando de procesar lo que estaba pasando. El alcohol le nublaba el juicio, pero podía sentir la presión de todas las miradas clavadas en él. «Por favor, váyanse todos. Esto ya está decidido». Don Sebastián se acercó quitándose también el sombrero en señal de respeto. «Aurelio, tú y yo nos conocemos desde hace años.
Sé que eres un buen hombre que está pasando por un momento muy difícil, pero esto no es la solución. ¿Y cuál es la solución?, gritó Aurelio. Díganme ustedes cuál es la solución. Los Mendoza van a matarme si no pago. Van a matar a mi hija también. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Todos sabían que Aurelio tenía razón sobre la peligrosidad de los hermanos Mendoza. Era el punto más débil de cualquier argumento en contra del matrimonio. Fue entonces cuando Joaquín dio un paso al frente. Hay otra solución, don Aurelio. ¿Cuál? Que todos nosotros, juntos, enfrentemos a los Mendoza. Don Evaristo soltó una carcajada despectiva. ¿Ustedes? ¿Un puñado de campesinos pobres contra los Mendoza? Están locos. Tal vez, respondió Joaquín. Pero estar loco por una causa justa es mejor que estar cuerdo y ser cómplice de una injusticia. María Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sintió algo que se encendía en su pecho. Por primera vez en días, veía que no estaba completamente sola, que había gente dispuesta a luchar por ella sin pedir nada a cambio. «Padre Miguel», dijo de repente, su voz cortando el aire como una navaja, «usted preguntó si entraba en este compromiso por mi propia voluntad». El padre Miguel levantó la mirada, sorprendido de que alguien se dirigiera directamente a él. «Sí, hija mía. La respuesta es no. No entro en este compromiso por mi propia voluntad. Entro por miedo, por chantaje, por desesperación, pero no por voluntad propia». Don Evaristo subió los escalones de dos en dos, acercándose peligrosamente a María Elena. «Muchacha, será mejor que tengas cuidado con lo que dices. Ya tengo un trato con tu padre». «Un trato que incluye comprar a una persona», replicó María Elena, encontrando una valentía que no sabía que poseía. «Y una persona no puede ser vendida, don Evaristo, por mucho dinero que usted tenga. Aurelio, controla a tu hija o no habrá trato de ningún tipo». Aurelio se acercó a María Elena con los ojos inyectados de sangre y la respiración agitada. «Mija, por favor, sabes que no tenemos opción». «Sí la tenemos, papá, siempre la hemos tenido. Solo que el miedo no nos deja verla». Joaquín aprovechó el momento para acercarse más. «Don Aurelio, don Sebastián y yo hemos estado hablando con otros rancheros de la región. Entre todos podemos reunir parte del dinero que usted debe. No todo, pero sí una parte significativa. ¿Y el resto? Los enfrentamos, todos juntos. Los Mendoza son poderosos, pero no son invencibles. Y sobre todo no tienen razón de su lado». Don Evaristo había escuchado suficiente. Se dirigió hacia su camioneta, pero antes de subir se volvió hacia Aurelio. «Tienes hasta mañana al mediodía para decidir, Aurelio. O aceptas mi propuesta, o te las arreglas solo con los Mendoza. Y cuando vengan por ti, no esperes ayuda de nadie». El motor de la camioneta rugió y don Evaristo se alejó, dejando una nube de polvo y amenazas en el aire. El padre Miguel cerró su libro de ceremonias con un suspiro de alivio que no pudo disimular. «Gracias, Dios mío», murmuró. «Gracias por enviar a estos ángeles». Doña Carmen se acercó a María Elena y la abrazó fuertemente. «Tu madre estaría orgullosa de ti, mija. Muy orgullosa». Aurelio se dejó caer en una silla del porche, la realidad de la situación golpeándolo como una bofetada. Había estado tan cerca de vender a su propia hija que la culpa le pesaba como plomo en el pecho. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz quebrada. «Los Mendoza van a venir de todas formas». Joaquín se acercó a él, extendiéndole la mano. «Ahora luchamos, don Aurelio, pero esta vez no lucha solo». Don Sebastián se unió al grupo. «He hablado con otros rancheros, don Ricardo, don Esteban, don Mauricio. Todos están dispuestos a ayudar. Entre todos podemos reunir unos 40,000 pesos. Eso deja 30,000 más. Para eso tengo una propuesta», dijo Joaquín. «Yo trabajo esos 30,000 pesos. Don Sebastián me ha ofrecido trabajar en su rancho por 5 años sin salario, solo comida y techo. En 5 años, con horas extra y trabajos adicionales, puedo generar esa cantidad». «Pero eso significaría que trabajarías como esclavo durante 5 años», protestó María Elena. Joaquín la miró directamente a los ojos por primera vez en toda la tarde. «Señorita María Elena, hay esclavitudes que liberan y libertades que esclavizan. Prefiero trabajar 5 años para una causa justa que vivir toda la vida sabiendo que no hice nada cuando pude haber ayudado». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores naranjas y rojos. La pequeña multitud que se había reunido frente a la casa comenzó a dispersarse, pero no sin antes comprometerse a regresar al día siguiente, cuando llegaran los hermanos Mendoza.
María Elena se quedó en el porche con su padre y Joaquín. Por primera vez en días se atrevía a sentir algo parecido a la esperanza. «Joaquín», dijo suavemente, «¿por qué haces esto? Apenas me conoces». Joaquín se quedó en silencio durante varios minutos, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Mi abuela siempre me dice que Dios pone a ciertas personas en nuestro camino en momentos específicos por una razón. Tal vez yo estoy aquí para ayudarla. O tal vez usted está aquí para enseñarme algo sobre el coraje que no sabía que necesitaba aprender». Aurelio, que había permanecido callado, finalmente habló. «Muchacho, si hacemos esto, si enfrentamos a los Mendoza, no hay vuelta atrás. Ellos no perdonan. Lo sé, don Aurelio, pero algunas batallas tienen que pelearse sin importar las consecuencias». La noche cayó sobre San Jerónimo como un manto protector, pero todos sabían que el verdadero desafío vendría con el amanecer. Los hermanos Mendoza no eran conocidos por su paciencia, y el plazo que habían dado estaba a punto de vencerse. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, María Elena se acostó esa noche con la sensación de que tal vez, solo tal vez, el mañana podría traer algo diferente al destino que parecía inevitable. El sábado amaneció con un silencio inquietante que se extendía por todo San Jerónimo como el presagio de una tormenta. El aire estaba cargado de electricidad y hasta los perros callejeros parecían sentir la tensión que flotaba en el ambiente. María Elena se despertó antes del alba, incapaz de dormir más, y se dirigió a la cocina donde encontró a su padre sentado frente a una taza de café frío, con los ojos fijos en la mesa, como si pudiera encontrar respuestas en las vetas de la madera. «Buenos días, papá». Aurelio levantó la mirada. Su rostro mostraba las huellas de una noche sin descanso, pero había algo diferente en sus ojos. La neblina del alcohol había desaparecido, reemplazada por una claridad dolorosa pero necesaria. «Buenos días, mija. ¿Pudiste dormir?» «Un poco. ¿Y tú?» «No. He estado pensando en todo lo que pasó ayer, en todo lo que he hecho mal». María Elena se sentó frente a él, observando cómo las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana. «Papá, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos para corregirlos. ¿Sabes qué es lo que más me duele, mija? Que estaba dispuesto a entregarte a ese hombre por dinero. Tu madre debe estar revolviéndose en su tumba». «Mamá entendería, papá». Ella sabía lo que es el miedo, lo que es sentirse sin salida. Aurelio tomó las manos de su hija entre las suyas, notando por primera vez en mucho tiempo lo mucho que se parecían a las de su esposa fallecida. «Mija, quiero que sepas que pase lo que pase hoy, estoy orgulloso de ti. Ayer demostraste más valor del que yo he tenido en años. No estaba sola, papá. Tenía ayuda. Sí, ese muchacho, Joaquín, es un buen hombre». «Lo es», respondió María Elena, sintiendo cómo se sonrojaba ligeramente. El sonido de pasos en el porche interrumpió la conversación. Era Joaquín, que llegaba temprano como había prometido la noche anterior. Llevaba puesto su mejor pantalón de mezclilla y una camisa blanca limpia, como si se estuviera preparando para una ocasión especial o para un funeral. «Buenos días, don Aurelio, señorita María Elena». «Buenos días, muchacho. Pasa, siéntate. ¿Ya desayunaste?» «Sí, gracias. Mi abuela se levantó temprano para prepararme chilaquiles. Dice que un hombre necesita el estómago lleno cuando va a la batalla». «¿Batalla?», preguntó María Elena con preocupación. «Es una forma de hablar, señorita. Esperemos que no llegue a tanto». Joaquín se sentó en la mesa, pero su postura tensa revelaba la ansiedad que trataba de ocultar. «¿Ya sabe algo de don Sebastián y los otros rancheros?» «Sí», respondió Joaquín. «Don Sebastián vino a verme temprano. Ya tienen reunidos los 40,000 pesos que prometieron. Don Ricardo incluso aportó un poco más de lo acordado. ¿Y los Mendoza?» «Don Polo, el de la cantina, dice que llegaron anoche al pueblo. Se hospedaron en el hotel de doña Esperanza. 3 hombres, incluidos los 2 hermanos». El estómago de María Elena se contrajo. Los hermanos Mendoza tenían reputación de ser hombres violentos que no dudaban en usar la fuerza para cobrar sus deudas. «¿A qué hora dijo don Evaristo que vendrían?» «Al mediodía», respondió Aurelio. «Pero conociendo a los Mendoza, probablemente lleguen antes». Como si hubieran invocado a los demonios con solo mencionarlos, el rugido de motores se escuchó a lo lejos. Eran apenas las 10 de la mañana, pero el convoy que se acercaba no dejaba dudas sobre quiénes eran los visitantes. Joaquín se acercó a la ventana y su expresión se ensombreció. «Son ellos.
3 camionetas. Vienen con más gente de la que esperábamos. María Elena sintió cómo se le helaba la sangre, pero respiró profundamente, recordando el valor que había encontrado el día anterior. ¿Dónde están don Sebastián y los otros? Deben estar llegando pronto. Quedamos de encontrarnos aquí a las 10:30. Las camionetas se detuvieron frente a la casa, con un chirrido de frenos que sonó como un grito de guerra. De la primera camioneta descendieron los hermanos Mendoza, Ramón y Esteban, 2 hombres corpulentos, con rostros curtidos por años de violencia. De las otras camionetas bajaron 6 hombres más, todos con el aspecto de matones profesionales. Ramón Mendoza, el mayor de los hermanos, caminó hacia la casa con la confianza de quien sabe que tiene todas las cartas a su favor. Llevaba una pistola visible en la cintura, una advertencia silenciosa pero clara. Aurelio Vázquez, sal acá, se acabó el tiempo. Aurelio respiró profundamente y se dirigió hacia la puerta, seguido por Joaquín y María Elena. Al salir al porche, se encontraron cara a cara con los 8 hombres que se habían desplegado estratégicamente frente a la casa. Ramón, Esteban, buenos días. No hay nada de bueno en este día, Aurelio. ¿Tienes nuestro dinero? Tengo una propuesta que hacerles. Esteban Mendoza, más joven pero igualmente intimidante que su hermano, soltó una risa sarcástica. ¿Una propuesta? El tiempo de las propuestas se acabó hace mucho, Aurelio. En ese momento, el sonido de más vehículos acercándose llamó la atención de todos. Don Sebastián llegaba en su camioneta, seguido por don Ricardo, don Esteban González y don Mauricio. Detrás de ellos venían más vehículos con trabajadores de los ranchos y algunos comerciantes del pueblo. Ramón Mendoza frunció el ceño al ver la cantidad de gente que se estaba reuniendo. ¿Qué es esto, Aurelio? ¿Una fiesta? Es gente que se preocupa por la justicia, señor Mendoza, respondió Joaquín, dando un paso al frente. ¿Y tú quién diablos eres, muchacho? Joaquín Herrera, para servirle. Y estos señores y yo tenemos una propuesta para ustedes. Ramón Mendoza se acercó a Joaquín, tratando de intimidarlo con su presencia física. Muchacho, será mejor que te alejes de asuntos que no te incumben. Esto es entre Aurelio y nosotros. Don Sebastián se bajó de su camioneta y se acercó al grupo, seguido por los otros rancheros. Ramón, Esteban, los conozco desde hace años. Somos gente de negocios. Podemos resolver esto como gente civilizada. Don Sebastián, respondió Ramón con una sonrisa fría. ¿Qué hace usted aquí? Vengo a ayudar a resolver esta situación. Tenemos una propuesta económica que creo les interesará. Esteban Mendoza escupió en el suelo. La única propuesta que nos interesa son nuestros 70,000 pesos, completos, con intereses. Tenemos 40,000 pesos en efectivo, dijo don Sebastián, y una garantía de que los 30,000 restantes se pagarán en un plazo razonable. ¿Qué tipo de garantía? Joaquín se adelantó nuevamente. Yo, señor, yo soy la garantía. Trabajaré 5 años sin salario para generar esos 30,000 pesos. Ramón Mendoza observó a Joaquín de arriba a abajo como evaluando un caballo en el mercado. ¿Y qué me garantiza que no te vas a largar a la primera oportunidad? Mi palabra, señor, y la supervisión de don Sebastián. La palabra de un vaquero pobre no vale 30,000 pesos, muchacho. Fue entonces cuando doña Carmen se acercó al grupo, cargando un morral de cuero. Tal vez esto sí valga algo, dijo, abriendo el morral para mostrar joyas, monedas de oro y algunos billetes. Son todos mis ahorros de 40 años. No es mucho, pero es todo lo que tengo. Otros miembros de la comunidad comenzaron a acercarse, cada uno aportando lo poco que podía, algunos billetes arrugados, monedas, incluso algunos objetos de valor. No era una cantidad significativa en términos monetarios, pero el gesto tenía un peso simbólico que no pasó desapercibido. El padre Miguel también se acercó al grupo. Hermanos Mendoza, ustedes son católicos. ¿Saben lo que dice la Biblia sobre la usura y la compasión hacia el prójimo? Padre, respeto su investidura, pero los negocios son negocios. La compasión no paga las deudas. María Elena, que había estado observando todo en silencio, finalmente decidió hablar. Señores Mendoza, ¿puedo hacerles una pregunta? Ramón la miró con sorpresa. No esperaba que la joven se dirigiera directamente a ellos. Habla, muchacha. ¿Ustedes tienen hijas? La pregunta tomó por sorpresa a ambos hermanos. Esteban se removió incómodo, mientras que Ramón mantuvo su expresión seria. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Todo, señor Mendoza. Si ustedes tuvieran una hija de mi edad,
¿Estarían dispuestos a permitir que la vendieran para pagar las deudas de su padre? Esa es una pregunta capciosa, muchacha. No, señor. Es una pregunta sobre humanidad, sobre lo que está bien y lo que está mal. Ramón Mendoza se quedó en silencio durante varios segundos. Por primera vez desde su llegada, parecía estar considerando algo más que el dinero. Mira, muchacha, entiendo tu situación, pero nosotros también tenemos obligaciones, gente que nos debe dinero a nosotros. Lo entiendo, señor, pero no puede haber una manera de resolver esto sin que nadie salga lastimado. Esteban se acercó a su hermano y le susurró algo al oído. Ramón asintió lentamente. Está bien, dijo finalmente. Acepto los 40,000 pesos en efectivo, pero quiero 60,000 por los 30,000 restantes. Con intereses son 90,000 pesos en total lo que nos debe Aurelio. Don Sebastián calculó rápidamente. Eso significa que Joaquín tendría que trabajar casi 8 años para saldar la deuda. Esas son mis condiciones. ¿Las toman o las dejan? Joaquín no dudó ni un segundo. Acepto. ¡No!, gritó María Elena. No puedes sacrificar 8 años de tu vida por nosotros. Joaquín se volvió hacia ella y por primera vez le habló con total honestidad sobre sus sentimientos. Señorita María Elena, estos no serían años sacrificados, serían años trabajando por algo en lo que creo, por alguien que vale la pena. No hay mejor manera de vivir que trabajando por una causa justa. Ramón Mendoza extendió la mano hacia Joaquín. Trato hecho, muchacho, pero que quede claro, si faltas a tu palabra, las consecuencias serán severas. No faltaré a mi palabra, señor. El intercambio del dinero se realizó en silencio. Los 40,000 pesos cambiaron de manos y se firmó un documento que comprometía a Joaquín a trabajar 8 años para saldar el resto de la deuda. Mientras los hermanos Mendoza se preparaban para partir, Ramón se acercó una última vez a María Elena. Muchacha, tienes suerte de tener gente que se preocupa tanto por ti. Cuídala bien, muchacho, le dijo a Joaquín. Las camionetas de los Mendoza se alejaron, llevándose consigo la amenaza que había estado cerniendo sobre la familia Vázquez durante semanas, pero al mismo tiempo habían dejado atrás una nueva realidad. Joaquín había hipotecado los mejores años de su juventud por la libertad de María Elena. Mientras la multitud se dispersaba y los rancheros se despedían, María Elena se acercó a Joaquín, que permanecía inmóvil observando el horizonte. Joaquín, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué sacrificaste tanto por mí? Joaquín se volvió hacia ella, con una sonrisa triste pero sincera, porque algunas cosas valen la pena, señorita María Elena, y usted es una de ellas. El sol del mediodía caía implacable sobre San Jerónimo, pero para María Elena, el mundo nunca había parecido tan brillante. 3 meses habían pasado desde aquel sábado que cambió para siempre el destino de San Jerónimo. El otoño había llegado con sus vientos secos que arrastraban hojas doradas por las calles empedradas, y con él una tranquilidad que el pueblo no había conocido en mucho tiempo. María Elena caminaba por la plaza principal, llevando en las manos una canasta con tortillas recién hechas que su padre había preparado esa mañana, una habilidad que había redescubierto en su camino hacia la sobriedad. Aurelio Vázquez había dejado de beber el mismo día que los hermanos Mendoza se marcharon del pueblo. La culpa y la vergüenza de haber estado a punto de vender a su propia hija le habían servido como una bofetada de realidad que ningún sermón o regaño había logrado. Ahora trabajaba medio tiempo en el taller mecánico de don Fernando y el resto del día lo dedicaba a reparar su relación con María Elena y a reconstruir los pedazos de su vida que el alcohol había destrozado. María Elena se dirigía hacia el rancho de don Sebastián, donde Joaquín cumplía religiosamente con su compromiso de trabajo. Cada día, sin excepción, el joven se levantaba antes del amanecer y no regresaba a casa hasta que las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Trabajaba con la dedicación de quien ha encontrado un propósito más grande que su propia comodidad, pero María Elena podía ver en sus ojos el cansancio acumulado de meses de labor intensa. Al llegar al rancho, encontró a Joaquín reparando una cerca en el pasto más alejado. El sol de la tarde creaba sombras largas que se extendían como dedos sobre la tierra árida, y el viento llevaba el aroma a mezquite y a tierra húmeda que caracterizaba esa época del año. «Buenas tardes, Joaquín». Él levantó la mirada del alambre que estaba tensando y, como siempre, una sonrisa sincera iluminó su rostro cansado al verla. «Buenas tardes, señorita María Elena. ¿Qué la trae por aquí?» «Te traje algo de comer.
Mi padre hizo tortillas esta mañana y pensé que podrías tener hambre. Joaquín dejó las herramientas y se acercó a ella, quitándose el sombrero y limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Siempre tan considerada. Muchas gracias. Se sentaron bajo la sombra de un mezquite centenario, compartiendo las tortillas rellenas de frijoles y queso que María Elena había traído. Era un ritual que habían establecido sin ponerse de acuerdo. Ella venía al rancho 3 veces por semana, siempre con alguna excusa para traerle comida o agua fresca. ¿Cómo te sientes?, preguntó María Elena, notando las líneas de cansancio alrededor de los ojos de Joaquín. Bien, un poco cansado, pero bien. El trabajo duro nunca me ha asustado. Joaquín, han pasado 3 meses. Todavía te quedan más de 7 años de esto. Lo sé, pero cada día que pasa es un día menos, ¿no? María Elena observó las manos callosas de Joaquín, que mostraban las huellas de horas interminables de trabajo bajo el sol implacable del norte de México. A veces siento que esto no es justo, que tú estás pagando por algo que no hiciste. Señorita María Elena, ya hemos hablado de esto. Yo tomé esta decisión por mi propia voluntad. Nadie me obligó. Pero sacrificaste tu juventud, tus mejores años. Joaquín la miró directamente a los ojos, con esa intensidad que siempre la hacía sentir como si pudiera ver directamente en su alma. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende de todo esto? ¿Qué? Que no siento que estoy sacrificando nada. Cada mañana me levanto sabiendo que estoy trabajando por algo que vale la pena. Eso me da más satisfacción que cualquier otra cosa que hubiera podido hacer con mi vida. María Elena sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Durante estos 3 meses, había llegado a conocer a Joaquín de una manera que jamás había conocido a otra persona. Su generosidad, su determinación, su capacidad de encontrar esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Joaquín, hay algo que necesito decirte. Dígame, durante estos meses, he estado pensando mucho sobre lo que hiciste, sobre por qué lo hiciste, sobre lo que significa para mí. Joaquín se tensó ligeramente, como si intuyera que la conversación estaba tomando un rumbo que podía cambiar todo entre ellos. ¿Y qué ha pensado? María Elena respiró profundamente, buscando las palabras correctas para expresar sentimientos que apenas comenzaba a entender. He pensado que nunca nadie había hecho algo así por mí, que nunca nadie me había demostrado lo que significa el amor verdadero sin pedirme nada a cambio. Señorita María Elena, déjame terminar, por favor. He pensado que me enamoré de ti el día que te pusiste frente a los hermanos Mendoza, sabiendo que podrían lastimarte solo para protegerme, y que cada día que pasa, ese amor crece más. El silencio que siguió fue tan profundo que podían escuchar el viento susurrando entre las ramas del mezquite. Joaquín parecía estar luchando con emociones que habían estado creciendo en su corazón durante meses. María Elena, dijo finalmente, usando su nombre sin el señorita por primera vez. Yo también me enamoré de usted, desde mucho antes de todo esto, pero nunca pensé que tuviera el derecho de decírselo. ¿Por qué? Porque soy solo un vaquero pobre, porque no tengo nada que ofrecerle excepto trabajo duro y un amor sincero. María Elena se acercó más a él, tomando sus manos callosas entre las suyas. Joaquín, tú me ofreciste la libertad cuando nadie más podía hacerlo. Me ofreciste dignidad cuando estaban tratando de comprarme. ¿Qué más podría pedirle a la vida? Pero yo tengo una deuda que pagar. 7 años más de trabajo. No puedo pedirle que espere tanto tiempo. ¿Quién dijo que tenía que esperar sola? Joaquín la miró con confusión. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que podríamos casarnos, que podríamos enfrentar estos 7 años juntos, como marido y mujer. María Elena, eso significaría que usted también tendría que vivir con muy poco dinero, trabajar duro, renunciar a comodidades. Joaquín, durante 3 meses he visto cómo sacrificas todo por mí. ¿Crees que no soy capaz de hacer lo mismo por ti? Pero, ¿me amas? Con todo mi corazón. ¿Y yo te amo? Eso espero. Entonces no hay nada más que discutir. Joaquín se puso de pie y comenzó a caminar en círculos, tratando de procesar lo que María Elena le estaba proponiendo. María Elena, usted merece algo mejor. Merece un hombre que pueda darle una casa bonita, vestidos elegantes, una vida cómoda. ¿Sabes qué es lo que realmente merezco, Joaquín? Merezco un hombre que me ame tanto, que esté dispuesto a sacrificar 8 años de su vida por mi libertad. Y ese hombre eres tú. Joaquín se detuvo frente a ella, con los ojos brillantes de emoción. ¿Estás segura?
¿Realmente está segura de que esto es lo que quiere? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Joaquín se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con una reverencia que parecía más propia de una ceremonia religiosa que de una propuesta de matrimonio. María Elena Vázquez, no tengo un anillo que ofrecerle, ni una casa propia, ni dinero en el banco. Solo tengo un corazón que late por usted y manos dispuestas a trabajar para hacerla feliz. ¿Se casaría conmigo? Sí, Joaquín Herrera. Me casaría contigo aunque tuviéramos que vivir en una carpa en el desierto. Se abrazaron bajo el mezquite mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de colores naranjas y violáceos. Era un momento de belleza perfecta, nacido de circunstancias imperfectas, pero santificado por el amor verdadero. Esa noche, María Elena regresó a su casa con una sonrisa que no podía borrar de su rostro. Encontró a su padre sentado en el porche, observando las estrellas con una taza de café en las manos. «Papá, Joaquín me pidió que me case con él». Aurelio sonrió, una sonrisa genuina que María Elena no había visto en años. «¿Y qué le respondiste?» «Le dije que sí». «Me alegro, mija. Ese muchacho es oro puro. Tu madre lo habría adorado. ¿Crees que a ella le habría gustado?» «Mija, tu madre siempre decía que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que tiene en los bolsillos, sino por lo que tiene en el corazón. Joaquín demostró que tiene el corazón más grande que he conocido». 6 meses después, en una ceremonia sencilla pero llena de amor, María Elena y Joaquín se casaron en la iglesia de San Jerónimo. Ella llevaba el mismo vestido blanco que había usado para el compromiso forzado con don Evaristo, pero esta vez brillaba con la felicidad de quien se casa por amor y no por obligación. El padre Miguel ofició la ceremonia con lágrimas en los ojos, recordando cómo había estado a punto de bendecir una unión que habría destruido la vida de la joven. Todo el pueblo asistió a la boda. Incluso don Sebastián cerró el rancho ese día para permitir que todos sus trabajadores participaran en la celebración. Joaquín no tenía dinero para una luna de miel, pero llevó a María Elena a un lugar especial, la cima del cerro que dominaba el valle, donde había ido a pensar durante las noches más difíciles de su juventud. Allí, bajo un cielo estrellado, extendió su poncho sobre la tierra y se sentaron a contemplar las luces del pueblo que se extendía a sus pies. «¿Te arrepientes?», preguntó Joaquín abrazándola contra su pecho. «¿De qué?». «De casarte con un hombre que todavía debe 6 años de trabajo». María Elena se volvió para mirarlo, con esos ojos que habían aprendido a ver más allá de las apariencias. «Joaquín, el día que don Evaristo estuvo a punto de comprarme, yo pensé que mi vida había terminado. Pero tú llegaste con tu poncho raído y tu corazón noble y me mostraste que el verdadero valor no está en el oro, sino en la dignidad. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Te amo, María Elena, y yo te amo a ti, mi apache del corazón grande». Joaquín la cubrió con su poncho, el mismo que había llevado el día del enfrentamiento con los Mendoza y que ahora se había convertido en símbolo de protección y amor incondicional. Bajo las estrellas del desierto chihuahuense, los dos jóvenes se prometieron que enfrentarían juntos los años que quedaban por delante, sabiendo que el amor verdadero no se mide en comodidades materiales, sino en la disposición de sacrificarse el uno por el otro. Los 6 años restantes de la deuda pasaron más rápido de lo que habían imaginado. Trabajaron juntos, codo a codo, ahorrando cada centavo y construyendo no solo un futuro económico, sino una relación basada en el respeto mutuo, la comunicación y el amor profundo. Cuando finalmente Joaquín hizo el último pago a los hermanos Mendoza, todo el pueblo de San Jerónimo celebró como si hubiera sido una fiesta nacional. Don Sebastián, conmovido por la dedicación y honestidad de Joaquín, le ofreció asociarse con él en el rancho. Años después, cuando María Elena y Joaquín ya tenían 3 hijos y una casa propia, ella solía contarles la historia de cómo su padre los había conocido. Les hablaba del día en que un joven pobre cubrió su honor con un poncho raído y lloró de rabia por la injusticia, del día en que aprendió que el verdadero amor no se compra ni se vende, sino que se demuestra con acciones que trascienden las palabras. Y en las noches estrelladas, cuando el viento del desierto susurraba entre los mezquites, María Elena aún podía sentir la calidez de aquel poncho que había cubierto mucho más que su cuerpo. Había cubierto su alma con la dignidad del amor verdadero.